El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Familia querida, feliz y bendecido martes 6 de junio y les traigo la alegría del Evangelio para este día y está tomado del capítulo 12, versículo 13 al 17 del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, resulta que hoy los enemigos de Jesús le hacen una pregunta a Jesús: ¿hay que pagar impuesto o no? Pero resulta, familia, que esa pregunta es una trampa, porque si Jesús responde que sí, malo. Pero si Jesús responde que no, también malo. Si Jesús responde que hay que pagar impuesto, entonces estaría de acuerdo con el Imperio Romano y por lo tanto con la esclavitud de los romanos, que eran los que se llevaban el impuesto del pueblo de Israel. Pero si responde que no, también malo. ¿Por qué? Porque Jesús sería considerado un rebelde, un revoltoso, sería considerado un celote de aquella época, porque los celotes eran los guerrilleros de aquella época, es decir, los que se levantaron en contra del imperio romano, de la esclavitud romana. Familia, pero Jesús responde esa pregunta con una pregunta sabia y sobre todo compasiva y misericordiosa. Jesús responde: ¿ustedes por qué queréis atraparme? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Ustedes por qué queréis atraparme? A ver, lo que querían los enemigos de Jesús era bloquear a Cristo, frenar a Cristo, neutralizar a Cristo, agarrar a Cristo, atrapar a Cristo. Familia, resulta que nosotros ya tenemos un camino trazado y ese camino se llama la santidad. ¿Por qué? Porque nuestra vocación propia es la plena unión con Dios, pero resulta, familia, que ese camino está bloqueado y hoy Jesús le dice a esa gente: ¿ustedes por qué quieren bloquearme? Pero esa pregunta que Jesús le hace a esa gente es una pregunta también para nosotros hoy, porque hoy Jesús me pregunta a mí: ¿usted por qué me bloquea? ¿Por qué me frena? ¿Por qué tiene frenado el camino del amor de Dios en tu vida? ¿Por qué tienes frenado el camino de la santidad en tu vida? ¿Por qué tienes frenado el camino de la gracia en tu vida? ¿Por qué tienes frenado el camino de la voluntad de Dios en tu vida? El camino del plan de Dios en tu vida. Entonces, familia, miremos nuestro corazón, revisemos nuestro corazón y preguntémonos hoy: ¿yo por qué tengo bloqueado a Cristo? ¿Yo por qué tengo frenado el camino de la santidad en mi vida? ¿Yo por qué tengo frenado el camino del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, de la gracia de Dios en mi vida? Familia querida, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Familia, gracias por estar con nosotros, por compartir este video para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga llegando a más personas, a más corazones. Familia, la fe nos une. Chao, un abrazo grande para todos.